del mundo se hundió en las aguas del Océano Atlántico. Alguna vez considerado imposible de hundir, el RMS Titanic, el más grande de los buques de pasajeros de la empresa White Star Line, quedó sumergido bajo las aguas oceánicas sin poder culminar su primer viaje. El Titanic había partido apenas 4 días antes, el 10 de abril, desde Southampton, en el Reino Unido, con destino a la ciudad estadounidense de Nueva York. Tenía 2.224 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Siendo el primer viaje del barco más grande del mundo, sus puestos fueron muy codiciados. Los pasajeros eran una mezcla entre migrantes europeos que buscaban una nueva vida en América y algunas de las familias más poderosas del mundo, atraídas por el histórico viaje y las extremadamente lujosas instalaciones de las áreas de primera clase del barco. Dadas sus increíbles proporciones y las importantes personalidades a bordo, nadie esperaba un debut tan trágico. En menos de una semana, en pleno norte del Atlántico, el barco tuvo una colisión con un enorme iceberg. El impacto reventó 6 de los 16 compartimientos del buque, causando un daño irreversible. El agua entró con fuerza en el barco, que comenzó a hundirse alrededor de las 11:40 de la noche del 14 de abril. El buque se inclinó por la entrada del agua y comenzó a sumergirse desde la cola. Eventualmente se partió en dos. El hundimiento definitivo ocurrió en solo 2 horas y 40 minutos. Más de 1.500 personas murieron en el accidente, considerado uno de los más mortíferos desastres marítimos pacíficos de la historia. A pesar de que hubo más de 700 sobrevivientes, incluyendo algunos integrantes de la tripulación, persisten muchas preguntas sobre el accidente y por qué ocurrieron los hechos. Te contamos algunas de ellas. Misterio número 1. ¿Por qué el capitán navegaba a una velocidad rápida? Reportes de la época señalan que el Titanic recibió 6 alertas sobre la presencia de hielo en la vía marítima que transitaba. Cuando los vigías avistaron por primera vez el iceberg, el barco navegaba a una velocidad de 22 nudos, demasiado rápida para cambiar la trayectoria y evitar la colisión. Intentaron maniobrar, pero no había suficiente tiempo ni espacio. El barco viró, pero no pudo evitar el choque. El iceberg impactó un costado. Muchos se preguntan por qué el capitán Edward Smith, quien tenía más de 4 décadas de experiencia marítima, viajaba por esa zona helada a una velocidad tan alta que impediría maniobrar en caso de emergencia. Por casi un siglo se creyó que el capitán aceleró el barco porque quería llegar más rápido a América. Buscaba atravesar el Atlántico en menor tiempo que el buque Olympic, el segundo barco más importante de la Star White Line. No haría esto que el viaje fuera aún más épico. Sin embargo, en 2004, la Sociedad Geológica de América planteó una hipótesis alternativa. El barco enfrentaba un incendio en sus calderas y el capitán tomó la decisión de acelerar para consumir todo el carbón posible más rápido, en un intento de controlar y evitar el crecimiento del incendio. Misterio número 2. ¿Por qué se quebró en 2 partes? Una de las revelaciones más importantes de la expedición que halló los restos del Titanic en 1985 fue que el barco se partió en 2 durante su hundimiento. Hasta entonces, la hipótesis general del accidente era que el capitán Smith tomó decisiones arriesgadas en su navegación y su irresponsable velocidad en un área helada del océano provocó el accidente. El hallazgo del barco partido en 2 generó una versión alternativa. A pesar de que fue presentado como el barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo, el Titanic pudo tener problemas en su diseño y construcción, uso de materiales de baja calidad o incapacidad de sus constructores, problemas que pudieron empeorar el destino del barco después de la colisión. Misterio número 3. ¿Por qué la tripulación no tenía binoculares? Hay algo que destaca en la historia del accidente del Titanic. El iceberg. Los icebergs son columnas enormes de hielo, incluso con la fría niebla. ¿Cómo es posible que los vigías del barco no lo vieran a una distancia suficiente? Es una pregunta muy lógica, su respuesta no tanto. El choque ocurrió casi a medianoche, por lo cual es de esperarse que hubiera mucha oscuridad, como para ver el hielo a distancia. Sin embargo, más temprano, unos binoculares habrían advertido el iceberg a distancia. El problema es que los vigías no tenían binoculares, y el motivo suena muy extraño. Toda la carga de binoculares del barco estaba guardada en un compartimiento de almacenamiento bajo llave. El detalle es que la llave no estaba en el barco. El marinero encargado de resguardar esa área se bajó del barco justo antes de zarpar porque fue transferido a otro viaje. Luego afirmó que olvidó entregar la llave antes de irse. Misterio número 4. ¿Por qué la tripulación no tomó en serio las advertencias? Aún sin binoculares, una advertencia temprana sobre la densidad del hielo en el área pudo hacer la diferencia en el destino del barco y todos los que estaban a bordo. Y la tuvieron, pues un barco que se encontraba cerca, llamado Californiano, se comunicó con el Titanic 1 hora antes del choque.
Por la radio informaron que fueron detenidos porque había un área muy densa de hielo en la zona. Jack Phillips, el operador de radio del Titanic, recibió el mensaje pero nunca lo entregó al capitán Smith. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. Phillips murió en el hundimiento del barco y se llevó la explicación hasta el fondo del mar. Misterio número 5. ¿Por qué el californiano ignoró los pedidos de auxilio desde el Titanic? El sistema de botes salvavidas del Titanic estaba diseñado para que estos barcos fueran temporales y sirvieran para el traslado de las personas hacia otros buques que se acercaran a apoyar un posible accidente. Pero el barco se hundía con rapidez y los 24 botes salvavidas fueron insuficientes para cargar a las más de 2.200 personas en el buque. El primer barco que llegó al rescate fue el RMS Carpathia, 1 hora y media después del hundimiento definitivo del barco. ¿Qué pasó con el californiano? El buque que había hecho la advertencia antes estaba a solo 20 kilómetros de distancia y tenía tiempo suficiente para ofrecer apoyo y posiblemente salvar más personas. Pero no fue así. Las señales de auxilio del Titanic fueron ignoradas por el californiano. Según su tripulación, el operador de radio había terminado sus labores y no estaba atendiendo el equipo. ¿Por qué nadie sustituyó una función tan importante? Nadie lo sabe. Misterio número 6. ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? Escuchar que el Titanic tenía un total de 24 botes salvavidas, 4 de ellos inflables, es sorprendente. Era el barco más grande del mundo y tenía unos 2.224 pasajeros. Es evidente que 24 botes salvavidas eran insuficientes. Las recomendaciones de la época señalaban que un barco debía tener al menos 50% más botes. ¿Por qué? Si era el barco más importante, tenía tan poca prevención. La hipótesis más popular es que los dueños de la empresa quisieron ahorrar costos al incluir menos botes. Otra hipótesis afirma que todo el accidente fue una estafa para cobrar el monto del seguro. Sin embargo, ninguna de las hipótesis explica una falta de previsión y planificación tan evidente. Los dueños de la línea marítima tampoco lo aclararon. Misterio número 7. ¿Qué pasó con el capitán Smith? ¿Se suicidó el primer oficial? Una de las tradiciones más conocidas de la vida en el mar es que un buen capitán no abandona su buque y en caso de naufragio se hunde con el barco. El capitán Smith, el más experimentado de White Star Line, con más de 4 décadas en el mar, cumplió con esta creencia. Sin embargo, poco se sabe de sus últimos momentos en el barco. Una versión señala que el capitán abrazó a 2 niños pasajeros en sus momentos finales. Otros sobrevivientes afirmaron que lo vieron en el puente del buque y que fue arrasado por una ola. Otros más dicen que fue invitado a un bote salvavidas, pero el capitán rechazó el ofrecimiento y volvió voluntariamente al interior del barco. No hay manera de confirmar o negar algunas de estas versiones, así que nunca sabremos cómo fueron sus últimos momentos. También existen distintas versiones sobre los últimos momentos del primer oficial Murdoch, el tripulante que intentó la maniobra para evitar el choque. Se sabe que durante la evacuación trabajó arduamente para ayudar a salir a los pasajeros. Luego, algunos testigos afirman que se disparó en la cabeza, por miedo al hundimiento o por culpa. Nadie puede saberlo con seguridad más que el propio oficial. De hecho, podría no ser Murdoch. Es posible que los pasajeros confundieran a un oficial cualquiera con Murdoch, aunque no hay pruebas de lo contrario. Varios integrantes de la tripulación afirmaron posteriormente que si el oficial Murdoch hubiese sido más estricto en sus labores y hubiese prestado atención al área cercana, habría detectado el iceberg antes del llamado de emergencia de los vigías. Pero, en realidad, nadie puede saberlo. Misterio número 8. La tripulación disparó contra los pasajeros. Es posible que el disparo que acabó con la vida del oficial no fuera el único en el Titanic. Varios sobrevivientes del hundimiento afirmaron que oficiales de la tripulación dispararon contra los pasajeros que impedían el proceso de evacuación e intentaban montarse en botes salvavidas que ya estaban en su máxima capacidad. ¿Fue realmente así? Existen registros de varios testimonios que concuerdan con las denuncias, y es cierto que los oficiales principales de la tripulación tenían armas de fuego. En un momento tan caótico, en que más de 2.000 personas literalmente luchaban por sus vidas, las cuales dependían de un puesto en los únicos 24 salvavidas disponibles, no suena muy alocado creer que las armas fueran usadas para controlar a la multitud. Sin embargo, no hay pruebas reales y tampoco hay manera de verificar los reportes. Otros sobrevivientes afirmaron que nunca vieron ni oyeron disparos, pero simplemente pudieron estar lejos de ellos, o no pudieron verlos entre todo el caos. De cualquier manera, son acusaciones imposibles de confirmar. Misterio número 9. ¿Qué pasó en el cuarto de comunicaciones? Una de las partes menos conocidas del hundimiento es que hubo una trifulca en el cuarto de comunicaciones del Titanic. ¿Qué pasó? Es casi imposible saberlo con seguridad, pues solo uno de los testigos sobrevivió y cambió su versión tantas veces que perdió credibilidad. Harold Breed,
operador del servicio, dijo que fue a la sala para hablar con su compañero Phillips, el encargado de la radio. Al entrar al cuarto, Breed aseguró que vio a Phillips enviar las señales de auxilio cuando fue atacado por uno de los fogoneros que atendía las calderas del barco. «Tuve que hacerlo», dijo Breed. «Le disparó para salvar la vida del marinero», afirmó a las autoridades. Luego, en un testimonio ofrecido a un reportero del New York Times, Breed cambió su historia. «Hice mi deber. Lo dejamos en el suelo». Nuevamente nombró a Phillips, pero esta vez lo incluyó en el ataque del fogonero. No dijo nada sobre disparos ni mencionó armas de fuego. Después, en su testimonio ante oficiales navales, Breed volvió a cambiar la historia. Dijo que encontró a uno de los trabajadores de las calderas intentando quitar el cinturón salvavidas de Phillips, de una manera relativamente sutil. Luego afirmó que pelearon en el salón. Y en la investigación formal del gobierno británico, la historia de Breed mutó aún más. En esta versión, él no golpeó al trabajador, solo lo sostuvo mientras Phillips lo golpeaba. Desde un disparo hasta simplemente sostener al afectado, la historia de Breed tuvo una metamorfosis difícil de verificar. Los otros dos involucrados murieron y sus versiones, convenientemente para Breed, nunca serán escuchadas. Ante tantas dudas y misterios imposibles de resolver, es comprensible que la desconfianza lleve al surgimiento de teorías conspirativas sobre el hundimiento. Te resumimos algunas de las más comunes. Teoría conspirativa número 1. El Titanic nunca se hundió. Una de las principales conspiraciones relacionadas con el Titanic afirma que el barco no se hundió por accidente, sino que fue orquestado para cobrar el seguro de la nave. Pero una teoría conspirativa lleva esta creencia aún más lejos. ¿Y si en realidad el Titanic nunca se hundió? Quienes defienden esta teoría no niegan el accidente. Los muertos son innegables y los testigos múltiples. Lo que creen es que el barco que está bajo el agua no es el Titanic, sino el Olympic, el segundo buque de White Star Line. El Olympic había sufrido daños en un viaje previo, daños graves que afectarían su capacidad de generar ingresos, así que los dueños de la empresa lo usaron para sustituir al Titanic, y luego afirmaron ante las autoridades que era el Titanic, para cobrar una suma aún mayor por el seguro. Sin embargo, expertos e historiadores, como el vicepresidente del Museo del Titanic, Paul Burns, afirman que esta teoría no tiene bases. Para empezar, la suma del seguro del Titanic no cubría la pérdida de ingresos que generaba el Olympic, lo cual elimina cualquier tipo de lógica financiera a estas afirmaciones. Teoría conspirativa número 2. Lo golpeó un torpedo. Algunos creyentes de conspiraciones creen que el barco no se hundió por chocar contra un iceberg, sino que recibió el impacto de un torpedo alemán. No se sabe cuál es el origen de esta teoría, pero es posible que fuera creada desde la historia. 3 años después, en 1915, los alemanes sí hundieron un barco de pasajeros en Lusitania, pero no hay ninguna evidencia de que esto ocurriera con el Titanic. Simplemente es posible que confundan la historia de Lusitania, o incluso confundan al Titanic con el Olympic, que un año antes tuvo una colisión con un buque militar. Teoría conspirativa número 3. Fue un evento planeado por JP Morgan. Quienes creen en la teoría de sustitución del Titanic por el Olympic señalan como el responsable principal de la tragedia al financiero JP Morgan, quien era uno de los dueños de la empresa White Star Line. Si conoces este nombre, probablemente es porque es el nombre de una de las principales firmas financieras del mundo, así que debes saber que Morgan fue uno de los hombres más adinerados de la historia. En su época tuvo mucho poder, y, en una extraña coincidencia, Morgan tenía un pasaje de primera clase en el Titanic. Pero a última hora decidió no abordar el barco. ¿Por qué toda la familia canceló este viaje que sería histórico? Muchos afirman que él orquestó el hundimiento por el dinero del seguro. Otros, sin embargo, creen que su verdadero objetivo era un asesinato y el hundimiento sirvió para cubrirlo. Si bien Morgan no abordó, 2 de sus principales rivales, Jacob Astor, Isidor Straus y Benjamin Guggenheim, sí se embarcaron y los 3 murieron, convenientemente para Morgan. Sin embargo, la enorme dimensión de la tragedia, las grandes pérdidas que implicó, el costo reputacional para la empresa, la enorme coordinación que implicaría organizar un siniestro así, le resta verosimilitud a esta teoría conspirativa. Teoría conspirativa número 4. Había otro barco que también ignoró los llamados. El primer barco que prestó rescate al Titanic fue el Carpathia, más de 1 hora después del hundimiento, y si bien hay sospechas sobre el rol del californiano y su falta de apoyo, una teoría conspirativa señala que no fue el único barco en ignorarlos. Esta teoría señala que un barco noruego llamado el Sansón se encontraba en el área. Algunos aseguran que estaba aún más cerca que el californiano, pero ignoró los llamados porque el barco estaba haciendo pesca ilegal de focas y quiso evitar a las autoridades. Realmente no existen pruebas de que este barco estuviese cerca, y mucho menos de actividades ilícitas, así que se sigue considerando una simple conspiración, sin bases en la realidad.
Teoría conspirativa número 5. Un incendio fue el verdadero motivo del accidente. Un documental divulgado recientemente muestra evidencia de que el Titanic tuvo un incendio que afectó su estructura. El fuego habría iniciado en el área donde se encontraba el carbón que alimentaba las calderas que impulsaban el barco. Y, según esta teoría, el fuego afectó la estructura desde varias semanas antes de que zarpara el barco. Esto habría debilitado la estructura externa del buque, haciéndola más vulnerable ante el choque con el iceberg y acelerando el hundimiento. Pero ¿es realmente posible que un fuego afectara el barco por semanas y la tripulación decidiera zarpar a pesar de los daños? Si bien las regulaciones de la época no eran las más estrictas y la forma en que se manejó la evacuación del Titanic es prueba de ello, no parece creíble que los trabajadores del barco se sometieran a un riesgo de ese nivel sabiendo que el incendio era tan grave. Pero también es posible que subestimaran la situación. De cualquier manera, es una teoría probablemente imposible de confirmar. El hundimiento del Titanic fue un hecho histórico significativo. Aún en la actualidad se considera una de las tragedias marítimas más graves de la historia. Más de 1.500 personas murieron en este suceso. La mayoría de ellas aún estaban a bordo del barco cuando se terminó de hundir. Otros tantos fallecieron después de lanzarse por la borda y sufrieron un shock al golpear la helada agua oceánica. Sobrevivieron 710 personas, menos de la mitad del total de los pasajeros. Sin embargo, este hecho trajo importantes y positivos cambios para la industria de viajes marítimos. El proceso de evacuación del Titanic fue investigado, así como los motivos del hundimiento. Esto llevó a una revisión de las regulaciones de la época, estándares más altos de seguridad y medidas más estrictas para prevenir eventos de este tipo. Además, la tragedia del Titanic sirvió para debatir la desigualdad social y el trato diferenciado y privilegiado que tuvieron los pasajeros de primera clase durante la evacuación. Su seguridad fue priorizada mientras las personas de tercera clase no tuvieron casi oportunidad de salvarse. 2 años después del hundimiento, en 1914, se aprobó la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, una regulación mundial muy relevante para mejorar esta industria. Y casi a finales del siglo XX, la tragedia del Titanic se hizo la más popular del mundo gracias a la adaptación de su historia en la película Titanic, dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Esta película de 1997 fue la primera en recaudar más de $1.000 millones en taquilla y tuvo la banda sonora más vendida de la historia. Su impacto cultural asegura que la tragedia del Titanic nunca será olvidada en nuestra historia.